Silvia Salgado, ella es asambleísta del Partido Socialista y presidenta de la Comisión de Fiscalización. Muy buenos días, Silvia, y bienvenida. Ayer la oposición, como ya vimos en el reportaje anterior, no logró reunir las 63 firmas que se necesitan o que se necesitaban para estudiar la revocatoria del decreto que decretó el estado de excepción en el sector de la justicia. Hay otra versión que dice que solo se necesitaban las 7 firmas para el cambio del orden del día. ¿Cuál es su visión del tema? Sí, buenos días, Anet. Efectivamente, la ley orgánica de la función legislativa replica lo que dice la propia Constitución, que la revocatoria de un decreto ejecutivo lo puede asumir la Asamblea Nacional, previamente cumpliendo un procedimiento, la solicitud con 63 firmas, que representan y expresan la mayoría absoluta. Otra cosa es cuando se puede también tener un mecanismo de cambio de orden del día en el que se proponga conocer, analizar este decreto, que también es competencia de la Asamblea. En definitiva, yo creo que si es que existen los 63 votos, esta empezará a ser tratada y obviamente será esta solicitud la que sea votada y que tenga que tener con la mayoría. Caso contrario, no ha quedado ni en un cambio del orden del día, ni ha cumplido el requisito de las 63 firmas. Bueno, ya se confirmó que por el momento no tienen esas 63 firmas, sin embargo, ello no quiere decir que no tengan algunos argumentos que vale la pena analizar y discutir para que la población tenga algo de claridad sobre el tema. Se ha manifestado que el decreto de estado de excepción o el estado de excepción en la justicia en este momento es inconstitucional, porque se estaría como oficializando la metida en la mano de la justicia por parte del Ejecutivo. El hecho de que a través del decreto se invite a la participación directa de la ministra de Justicia y también del ministro de Economía para que pueda disponer de los recursos, lo interpretan como una metida ya directa en la mano de la justicia. ¿Para qué elegimos entonces el Consejo Transitorio de la Judicatura si a la final el gobierno también va a tener que meterle la mano ya directamente? Bueno, el decreto ejecutivo no tiene que verse fuera de un contexto jurídico, es decir, la necesidad de que esté en el marco constitucional que le da la competencia al presidente y que determina causales. No puede estar dentro o fuera de un marco social que vive el país y que es innegable. Es innegable, Janet, cuando se vive un estado de conmoción interna permanente, diría, cuando sabemos todos que 1,5 millones de causas represadas tienen una manifestación y una consecuencia en la sociedad. Mire, hay sectores que ya no creen en la justicia y se han ido por el lado de hacer justicia por sus propias manos. Hay familias que diariamente lloran la partida de sus familiares cuando cerca de la casa a su trabajo pueden o no regresar a su casa. Y no se diga otro tipo de situaciones, sicariato, problemas, de delincuencia común, violaciones, más de 500,000 causas represadas, especialmente en lo que se trata a pensiones alimenticias. Yo creo que las propias cárceles en nuestro país, dan cuenta de que son hacinamientos. De que si bien es cierto se construye por un lado y se asignan recursos para un centro de rehabilitación, el otro queda pendiente y cada vez más esto se va convulsionando. Yo creo que hay que pensar en lo que la falta de acceso a la justicia, falta de celeridad, la falta de modernización, como una parte del problema, obviamente, no está creando consecuencias. Entonces yo no creo que el tema sea únicamente decir hay que esperar vivir esta conmoción interna fatal para actuar. Yo creo que la responsabilidad del Estado asambleísta debe ser prevenir esa potencialidad que siempre está inminente. Asambleísta, vivimos en ese estado de conmoción, como lo denomina usted, desde hace 20 años, 15 años. Es lo que hemos venido reclamando durante todos estos años para que haya una acción y un cambio dentro del sistema de justicia, que se vuelva un sistema de justicia, no un sistema en donde el que tiene más dinero es el que logra que se haga algo en favor de esa persona. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero de ahí a emitir un decreto de excepción argumentando el estado de conmoción interna no se ajusta a lo que la Constitución define como estado de conmoción. Bueno, veamos es una nueva visión, pero mi pregunta es la siguiente: si es que se podía decretar estado de excepción,
sí, como lo están haciendo ahorita, para poder mover todos los recursos que se necesita. Si el Consejo de Transición de la Judicatura está haciendo un concurso público, que lo podía hacer la Comisión de Participación Ciudadana, tal y como estaba creada para tal, pero estaba ahí, por eso. Pero tuvimos que elegir un Consejo Nacional de la Judicatura de Transición para que haga este concurso, aunque había otra institución que lo pueda hacer. Se decreta un estado de excepción. ¿Para qué fue la consulta popular entonces? ¿Por qué no hicieron esto antes y no hicimos la consulta popular? Este decreto, Janet, se inscribe justamente en el mandato que recibió, en este caso, las funciones del Estado en la consulta popular. Este decreto de excepción tiene que estar totalmente vinculado a ese mandato. Y por eso es que no cabe pensar sino en las lecturas a lo mejor intencionadas o no, o bien o mal intencionadas, de que este decreto movilización de personal significa violación de derechos de los trabajadores y de los empleados. De ninguna manera eso debe ser asumido así. Porque para mí movilización de personal implica invitar a la gente a una participación activa, a involucrarse en este proceso de reestructuración que tiene un mandato, y no para 3 personas que conforman el Consejo de la Judicatura transitorio, para todas las funciones del Estado y para la propia sociedad. 18 meses sí, es corto, pero servirá al menos, se intentará sentar las bases. Entonces, esta movilización de personal implica, como ya lo ha tomado la decisión el día de ayer, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, trabajar los sábados. Sí, a lo mejor unos dirán, me prohíben o me limitan a estar con mi familia, pero van a ser reconocidos. Pero esa actitud patriótica, esa actitud en un estado difícil, en un momento difícil que vive el país, la justicia ecuatoriana, los funcionarios judiciales, con este estado de excepción, al menos como ciudadana, aspiro de que permita por lo menos poner en orden la documentación y partir después de 60 días, a lo mejor en otras condiciones de modernización. Eso para mí es la modernización. Movilizar los recursos sin estado de excepción, Janet, el artículo así lo dice claramente en la Constitución, el 164 y el 165, que es la única posibilidad de movilizar recursos porque no están presupuestados. Porque no puede el ministro, así lo ordena el presidente, movilizar recursos que están en otros sectores. Era la única posibilidad. Y eso no quiere decir, o no deberíamos así asumirlo, que declarar este estado de excepción, movilizar recursos, implica ocultar el cómo se van a utilizar esos recursos, en qué. Por el contrario, exigen mayor vigilancia de organismos de control. Ahí entra el papel de la Comisión de Fiscalización. Se va a fiscalizar toda la movilización de recursos, ya que hay una ministra que va a participar directamente. Mire, dos ministros que van a participar directamente en este proceso. El día de ayer hemos tenido una reunión de presidentes, vicepresidentes de comisiones con el propio presidente de la Asamblea. Y avanzamos en lo que para nosotros es fundamental, los acuerdos políticos que permitan consensos. Y uno de ellos es precisamente la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las comisiones especializadas tienen que recuperar su capacidad de iniciativa legislativa, es decir, de presentar proyectos como comisión, que hoy no lo tiene. Pero también tiene que recuperar la capacidad de poder convocar a los ministros para que de manera obligatoria respondan sobre estos temas. Ejecución de política pública, la aplicación de las leyes. Hacemos las leyes, pero no sabemos ni cómo las cumplen, si las cumplen no, y por qué no las cumplen. La ejecución presupuestaria. Cada comisión especializada debería estar haciendo control político en educación, la de educación, en seguridad, en política laboral, en salud. Eso va a permitir, que la fiscalización sea permanente, seria y además con resultados. Porque a la gente, ¿qué le interesa? Le interesa en este momento, por ejemplo, saber cómo se aplica la reforma al bachillerato, cómo se aplican y cómo se utilizan los recursos en cuanto a remuneración. Y en este proceso también es importante saber cómo se utilizan estos recursos. Son 600 millones de dólares que deben dar un resultado. Son 2 meses en los que ya tienen que empezar a presentar resultados, Silvia. Y créanme, a pesar de los límites de la ley actualmente, a la Contraloría y a la Fiscalía, desde la Comisión de Fiscalización, tenemos el listado que ha permitido que las auditorías inicien y que en otras ya tengamos resultados. Sí, lastimosamente, y así debería hacerlo alguna vez el fiscal y el propio Contralor.
informar cuáles son los casos, inclusive en los que se han detectado y tienen problemas hasta de carácter penal. Entonces no se trata de que las cosas deberían estar ocultas. Aquí nosotros la fiscalización no lo deberíamos asumir como la intención propia y exclusiva de la clase política, sea de la oposición o del otro lado. Debería asumirse la fiscalización como la necesidad que tiene el pueblo de conocer. Mire, temas, por ejemplo, como la política agraria, que se haga, porque hasta el momento la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha dejado mucho que desear. Hasta ahora no han calificado un solo proceso, no se ha visto un solo proceso de fiscalización. Janet, 13 juicios, eso es falso. Quien quiera entender que la fiscalización simplemente es, dígame cuántos ministros se han censurado, equivale a decir a un juez, hay 1.500.000 causas represadas, ¿a cuántos va a mandar preso? Y creo que en este momento lo que sí podemos partir es de que se han sustanciado. Es la comisión que ha superado las 100 sesiones, Janet, y que tenemos documentos ahí de sustanciación. No hemos cerrado la puerta ni hemos simplemente votado. Se han analizado los casos. Tenemos resultados de esa fiscalización. Personalmente, doy cuenta inclusive de haber votado por 5 juicios para censura. Personalmente. 5 juicios para censura. Pero sí, hay que entender, o sea, lo que implica que la comisión tiene una correlación de fuerzas y obviamente tiene la capacidad también, ¿no es cierto?, de actuar políticamente. Y eso somos actores políticos. Pero aspiramos a que este instrumento que tiene la Asamblea, esta capacidad, sea fortalecido. Así es, así concordamos con la mayoría del pueblo ecuatoriano y en la Asamblea, lo importante es que hay conciencia ya para aquello. Muchísimas gracias, Silvia, por estar esta mañana aquí con nosotros.